Vamos a hablar ahora de las teorías de la inteligencia. Hay teorías que buscan explicar por qué somos inteligentes y hay teorías que buscan solo describir cómo es la inteligencia. Vamos a empezar con las teorías que solo describen la inteligencia, teorías que solo buscan medirla, ¿ok? No está mal medir la inteligencia. El problema está que solo nos interese el número, la cantidad y no la calidad. Volviendo a la pregunta que te hice al inicio, si tú no has sacado una nota alta en los exámenes o has obtenido diplomas, ¿eso significa que no eres inteligente? Para nada, joven. Para empezar, un test de inteligencia no es igual que un examen de colegio. Es totalmente distinto. Yo he tenido casos donde alumnos así, totalmente frustrados de la educación regular, han venido a mi consultorio, les he tomado un test de inteligencia y han salido sobresalientes. ¿Te das cuenta? Es que el colegio mide otras competencias y un test de inteligencia mide otras. ¿Ok? Bien, vamos entonces con las teorías clásicas o también llamadas teorías psicométricas, donde el propósito es medir y describir la inteligencia. No apuntan a explicar por qué eres inteligente. El por qué eres inteligente será tema de la siguiente clase. Ahí vamos a ver a psicólogos que nos explican por etapas cómo el ser humano cada vez se hace más conocedor y maneja también mejor el ambiente, lo cual da indicador de que es inteligente. Bien, vamos a empezar con la teoría bifactorial. La teoría bifactorial en realidad debería ser trifactorial, pero empezó como bi. El autor será Charles Spearman. ¿Ya? Nos dice que la inteligencia se nace, o sea, nacemos inteligentes. Esa inteligencia rústica, esa inteligencia salvaje con la que nacemos, se va a llamar inteligencia general o factor G, ¿ok? Lo vuelvo a repetir. Nosotros nacemos inteligentes. Es una inteligencia así salvaje, una inteligencia así bruta, por decirlo así. Pero si nosotros vamos al colegio, esa inteligencia salvaje que tenemos se va a convertir en una inteligencia dirigida, una inteligencia, digamos, específica, una inteligencia óptima. Me refiero con eso entonces al factor específico, inteligencia específica. Entonces, agrego eso. El factor general, que es el factor G, es la inteligencia innata, ¿ya? Una inteligencia, repito así, rústica, salvaje, sin educación. Pero si nosotros vamos al colegio, esa inteligencia general se va a convertir en inteligencia específica. Entonces aquí pongo estimulada por la educación. Bien. Ejemplo, cuando yo estaba en el colegio tenía muy buena capacidad verbal. Me gustaba mucho aprender palabras, comprender textos. La lectura era mi afición. Bien. Sobre esa capacidad se desarrolló mucho más y la estimulé incluso en la universidad, entonces me da lugar a ser actualmente psicóloga. ¿Qué hubiese pasado si no usaba esa capacidad que tenía para una carrera universitaria? Mi dominio verbal hubiese quedado así, ¿no? Incipiente, recién ahí en pañales.
pero gracias a la formación educativa a nivel superior, esas capacidades verbales ayudan a que yo actualmente haga mi carrera como psicóloga, porque tú sabes que el psicólogo lo que hace es hablar a los pacientes, orientar, dar charlas, etc. ¿Bien? Y por último tenemos aquí el factor motivación. El factor motivación, llamado factor W, fue como que descubierta después. Lo que nos dice Spearman es que si la persona no está motivada, entonces su desempeño en las pruebas de inteligencia va a ser deficitaria. Es importante que la persona esté bien de ánimo, que esté así como que con deseos de superación para que la inteligencia general y la inteligencia específica se optimicen. Entonces por aquí el factor W hace referencia al estado anímico de la persona. Bien. Entonces, tenemos que la inteligencia es como si fuera digamos una fuente de agua. De esa fuente de agua van a salir pequeñas vertientes. Entonces, de la inteligencia general salen inteligencias específicas. ¿Ok? Eso es lo que nos quiere decir Charles Spearman. Vamos ahora con la teoría multifactorial del psicólogo estadounidense Louis Thurston. Una teoría que a mí me agrada mucho más. Bien, Louis Thurston está de acuerdo en señalar que la inteligencia tiene factores. En lo que no está de acuerdo con Spearman es que Spearman crea lo siguiente. Él dice, si una persona tiene inteligencia general y la enseñanza le ayuda a perfeccionar inteligencias específicas, entonces todas sus inteligencias específicas deben tener el mismo valor. Vamos a hacer lo siguiente. Digamos que esta inteligencia específica tiene que ver con el dominio del curso del lenguaje. Esta inteligencia específica tiene que ver con el dominio de matemática. Y esta inteligencia específica tiene que ver con el dominio de ciencias naturales, ¿ok? Lo que nos dice Spearman es que si tú eres bueno en lenguaje nivel 8, del 1 al 10, debes ser igual de bueno en matemática, igual de bueno en ciencias naturales. ¿Por qué? Porque estas inteligencias específicas provienen de la misma inteligencia matriz. No puede ser que tú seas más inteligente en lenguaje y menos inteligente en números. Para Spearman eso no es posible. Pero Thurston nos dice que sí puede pasar, porque cada quien desarrolla un factor más que otro. Bien, por eso te digo que me gusta más esta teoría. Yo uso la prueba que nos dejó Thurston para lo que es evaluación vocacional. Él nos dice que la inteligencia se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factores. A cada uno de esos factores le dio el nombre de aptitud mental primaria. ¿Bien? El famoso PMA. PMA. ¿Ya? Aptitud mental primaria. Esta prueba, este test que nos deja Thurston, se sigue utilizando para lo que es selección de personal. Yo lo utilizo para lo que es evaluación vocacional. Por ejemplo, si yo quiero saber si tal alumno sería bueno en ingeniería civil, en el test tendría que sacar alto en número y en aptitud espacial.
Si un alumno me dice que quiere ser abogado, yo le tomo el test y tendría que salir alto en fluidez verbal y comprensión verbal. ¿Te das cuenta? De esa manera, con este test que nos da Thurston, se puede ir orientando al estudiante por una carrera. ¿Bien? Fluidez verbal vendría a ser el factor F. Comprensión verbal sería el factor V. El razonamiento es el factor R. Velocidad perceptual es el factor P. Aptitud espacial es el factor S. Tenemos el factor M de memoria. El factor N de número. ¿Ya? ¿Cómo es un ejemplo de factor fluidez verbal? Pedimos que la persona tenga rapidez para producir palabras. Por ejemplo, dime rápidamente 5 palabras que empiecen con la letra P. Entonces tú rapidito lo dices, ¿no? Picapiedra, puerta, palangana, ¿qué más? Patriótico, purulento. Mientras más rápido seas, estás mostrando fluidez. En comprensión verbal te piden significados de palabras. En razonamiento te ponen proposiciones para que tú hagas conclusión deductiva. En velocidad perceptual te muestran como que imágenes para que tú reconozcas diferencias. En aptitud espacial te piden ubicar un objeto en sus 3 dimensiones. En memoria te piden retener dígitos y en número te piden hacer sumas. Bien, la integración de todos estos factores dan como resultado la inteligencia general. Y te doy un dato más. Gracias a Thurston es que apareció años después la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner, muy famoso por esta teoría, reconoció que tomó los trabajos de Louis Thurston. Bien, y por acá tenemos por último a la teoría factorialista de James Cattell. Él nos dice que hay 2 tipos de inteligencia: la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Bien, inteligencia fluida y cristalizada. Vas a recordar esto porque lo vamos a volver a mencionar cuando hablemos de desarrollo humano. Bien, en la inteligencia fluida tenemos que, para empezar, es innata. Se parece mucho a la inteligencia general. ¿Ok? La inteligencia fluida consiste en el uso de la memoria de corto plazo, de la percepción y del pensamiento abstracto. ¿Ya? Hace uso de la percepción y del pensamiento abstracto. Bien. También se sabe que la inteligencia fluida mejora en la adolescencia. Pasado la adolescencia, esta inteligencia decae. Así que, si te preguntan en el examen, ¿las personas ancianas tienen buena inteligencia fluida? La respuesta sería no. Bien, porque su pico alto se alcanza en la adolescencia y de ahí decrece. Bien, la inteligencia cristalizada, en cambio, es adquirida y tiene que ver con toda tu cultura general, con tu experiencia. Entonces te darás cuenta que las personas que tienen mejor inteligencia cristalizada no son los jóvenes,
sino la gente mayor. Adultos mayores, adultos intermedios, ya que esta inteligencia trabaja mucho con la memoria de largo plazo. Bien, entonces por aquí se optimiza en la adultez avanzada. Adultez avanzada. ¿Listo? Como sabrás, en nuestro país lamentablemente no se valora mucho a los adultos, muchas personas de la tercera edad que están lúcidas, que tienen mucha experiencia para ilustrar a los jóvenes. Sin embargo, no se aprecia su talento y se opta por despedirlos. Acá se prefiere más mano de obra joven, pero la juventud tiene su desventaja, que es la falta de experiencia. Así que chicos, las personas mayores también son inteligentes, los jóvenes también. Te das cuenta que hay inteligencia para todos los gustos. Y vamos a continuar esto en la siguiente clase.